Sin embargo, en el lazo cerrado aparece un cociente. Y el tamaño de la perturbación que se refleja a la salida se disminuye en la medida en que crece la magnitud del sistema. Es decir, si tengo un sistema con una magnitud muy grande, vamos a pensar que tengo aquí una magnitud 100, significa que la perturbación que yo introduzco a la planta, la perturbación que yo introduzco al sistema, se va a ver reflejada a la salida en una centésima parte, bueno, en una parte de 101. Es decir, la perturbación a la salida se va a ver fuertemente disminuida por la magnitud del sistema, es decir, entre más grande sea el sistema, menos perturbaciones va a reflejar a la salida. No importa de qué tamaño sea la perturbación, siempre y cuando la magnitud del sistema sea muy grande, la perturbación a la salida no se va a ver o va a minimizarse. Si hay una perturbación paramétrica, esta no se va a ver reflejada a la salida, sino en un factor dividido por 1 más GD. Esta es la razón por la que el factor 1 más GDS en la realidad suele ser mucho más grande, mucho mayor que 1, para poder disminuir la perturbación que se produzca en el sistema. Habíamos comentado que la atenuación de los procesos obliga a que estos tengan una magnitud considerablemente grande. Esto es para evitar esta atenuación. En el afán de evitar la atenuación, los sistemas se construyen con una alta ganancia de lazo directo. Sin embargo, esta ganancia grande, esta magnitud grande de los sistemas, igualmente ayuda al lazo cerrado a eliminar las perturbaciones, sobre todo variaciones paramétricas. Y esto puede ser importante por lo siguiente. En general, todos los procesos, están sujetos a una gran diversidad de condiciones de trabajo. En general, no están protegidos. Si ustedes van a las plantas industriales, ustedes verán que a los reactores que ya tienen eh, controles de temperatura, las calderas, los tanques de control de nivel, los controles de flujo, etcétera, normalmente no están en cámaras climatizadas, ¿eh? O sea, están al aire libre. O sea, en algunos casos, lo único que tienen es un techo para que no los moje la lluvia, o incluso a veces nada más para proteger al operador mientras está ahí porque el sol está muy fuerte, ¿eh? O sea, normalmente los procesos no crean que están físicamente protegidos. Los procesos, incluso en muchas industrias, aparecen, ¿cómo se llama? Aparecen estoy buscando una imagen pueda, que pueda ilustrar esto. Muchas veces los procesos aparecen en estructuras metálicas en donde prácticamente todas todos los procesos están expuestos.
No sé ahorita dónde lo tengo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si encontramos una imagen interesante. Estoy ahorita abriendo nuestro navegador. A ver si me sale ahí. A ver, aquí tenemos una imagen. Miren, tengo aquí una imagen de una planta industrial. Esta es una planta industrial típica, esta es una refinería. No sé dónde esté tomada la imagen, pero bueno, pueden ver ustedes aquí que la estructura metálica nada más es un soporte y es para montar ahí los tubos o los procesos, pero no hay paredes que en un momento dado puedan climatizar el espacio de trabajo, el proceso. Aquí vemos, esta es una columna de secado. Estas entradas o estas estructuras delatan a los platos de la columna de secado, de destilación, sistemas de quemado. Habría que ver qué es cada uno de estos. Pero pueden ver que el aire aquí corre de lo lindo, ¿no? La lluvia igualmente afecta el desempeño de los procesos, el calor excesivo, más en un solo día pueden tener varios climas, ¿no? En el caso de que esta planta estuviera afectada por un huracán, por ejemplo, la cantidad de agua que cae aquí es enorme. Sí, los cambios de temperatura, los cambios de trabajo en el régimen de trabajo puede ser muy, muy fuerte. Entonces, los sistemas, en general, nuestros sistemas de control, trabajan expuestos a muchas variaciones paramétricas. Si nosotros utilizamos sistemas de lazo abierto, pues son más baratos, que no requieren de mayor mantenimiento y con todas las ventajas que ya hemos platicado, la verdad es que nunca vamos a poder rechazar esas perturbaciones que siempre están ahí. Y es que entonces podemos nosotros concluir que los sistemas de control suelen trabajar en condiciones poco climatizadas. Trabajan en condiciones que son muy variantes, tanto en clima como en condiciones de operación. Esto hace que la fatiga de materiales los vaya afectando y poco a poco vayan modificando su parametrización. Si nosotros no queremos que esta modificación de parametrización se vea a la salida, entonces debemos trabajar con sistemas de lazo cerrado. Así pues, ingenieros, podemos concluir que las variaciones paramétricas en un sistema se reducen en este factor cuando trabajan a lo cerrado, en un factor de 1 más GDS. La variación paramétrica puede minimizarse o su reflejo puede minimizarse a la salida si manipulamos la ganancia de lazo directo, es decir, si esta ganancia la hacemos cada vez más grande. Si hacemos la ganancia de lazo directo de G más grande, este factor se hace más grande y la influencia de delta G se hace cada vez más pequeña. Cuando crece la ganancia de lazo directo, este factor de perturbación se hace cada vez más pequeño. Esta, ingenieros,
Esta razón, la de poder minimizar la sensibilidad del sistema ante cambios paramétricos, es la única razón válida para utilizar un lazo cerrado. Esta variación paramétrica puede ayudarnos a planear, puede ser disminuir el costo, controlar el costo, puede ser que nos permita planear mejor los tiempos de producción. Pueden suceder muchas cosas, pero todo se debe a la disminución de la sensibilidad. Así pues, ingenieros, la única razón para elegir un lazo cerrado sobre un lazo abierto es la necesidad de disminuir la sensibilidad de un proceso. Cuando no es necesario reducirla, cuando no es tan importante, cuando no impacta tanto el hecho de que esté cambiando, que la salida refleje toda la perturbación, ¿sí? Cuando eso sucede, no hay problema, no usamos un sistema de lazo abierto. Pero si es importante, si resulta importante el rechazar la perturbación, entonces invariablemente debemos usar un sistema de lazo cerrado. Como en la mayoría de los casos esto es importante, pues entonces en la mayoría de los casos utilizaremos lazos cerrados. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que estudiar las dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. No hay ninguna otra razón, ingenieros, ninguna. Aquel que les diga que hay varias razones, que puede ser el costo, que puede ser el tiempo, que puede ser la planeación, la confiabilidad, la repetibilidad, la portabilidad, la verdad es que les está mintiendo, por mala fe o por ignorancia, por cualquiera de las dos razones. Pero es un hecho que les está mintiendo. No es cierto que se elija un sistema de lazo cerrado por otra razón que no sea la sensibilidad. Si la sensibilidad no me permite a mí controlar el costo, entonces debo controlar primero la sensibilidad. Pero no es por el costo que se elige un lazo cerrado. Lo que tengo que hacer es eliminar o disminuir la sensibilidad del proceso. Hay ocasiones en que la sensibilidad sí podemos eliminarla por completo en ciertas condiciones, pero hay otras ocasiones en que nada más la reducimos. Saber cuándo se reduce o no en un sistema de lazo cerrado, esa es una sagacidad del ingeniero, no del técnico. Entonces, los diseños que nosotros vamos a hacer aquí son enteramente a lazo cerrado. Y para eso vamos a estudiar las técnicas de diseño para el lazo cerrado. Ustedes ya conocen eh, dos por lo menos. La de compensación de error en estado estacionario. Esa es una técnica que se diseña sobre lazo cerrado. ¿Sí? Y ya conocen bueno, esa es la única de diseño que han manejado. Herramientas de diseño se han manejado otras tres, que son los diagramas de Bode, de Nyquist y de Nichols. Sí, pero nosotros como diseño solamente han manejado una, que es la de lazo cerrado. Aquí vamos a manejar otra, que es la de lugar geométrico de las raíces. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda con respecto a esto que se acaba de mencionar? Sí, profe. Yo, profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, ya en industria,
nunca vamos a encontrar una retroalimentación unitaria. Por el contrario, ingeniero, esa es la retroalimentación que nosotros vamos a buscar siempre. O sea, siempre lo que vamos a buscar es una retroalimentación unitaria. Okay. Cuando veamos nosotros el experimento de Evans, vamos a ver un resultado en el cual nos vamos a encontrarnos que tener una dinámica en la retro representa un verdadero problema, es una verdadera monserga trabajar con retros que no son unitarias. Sí, hay un lazo de control en el que típicamente aparece una ganancia, que es el de temperatura. Cuando usted va a hacer la compensación por punta fría, en la retro se introduce un escalar, un número que es 0.5. La verdad es que ese 0.5 aparece dentro del termopar, en este punto de medición. Entonces la retro ya nos la da multiplicada por 0.5 y nosotros en nuestro diseño presumimos que es 1 y el 0.5 se lo asociamos a la medición. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar, nuestro primer intento siempre va a ser resolverlo todo con una retro unitaria. Cuando no se pueda, le ponemos ya una ganancia. Cuando esto siga sin funcionar, introducimos una dinámica. Pero siempre introducimos dinámicas muy ligeras, muy suaves, ¿no? No crea que son dinámicas violentas como un integrador o cosas así, ¿no? Ahora, ¿qué es donde hacemos nosotros? Bueno, la técnica que vamos a emplear, que Evans nos da, es introducir en el lazo directo todos los controladores y compensadores. Ahí van todos los compensadores, todos los amplificadores, ahí va todo. Y hay varias razones para que esto suceda así. Sí, incluso de diseño, de eficiencia. Entonces, no, por el contrario, ingeniero. En la realidad, la inmensa mayoría de las retros son unitarias. Es más, cuando usted construye el lazo de control, usted nada más va a preguntar, oye, aquí necesito la temperatura. Ok, ¿de dónde la tomo? Y ya el operador le dirá, pues mire, está en tal punto, y ese punto habrá que alambrarlo al sistema, físicamente con cables, se lleva uno al sistema, y ya una dirección IP, uno la toma de ahí, la lee y ya. Entonces, no, ingeniero, al contrario. Son bien comunes las retros unitarias. Okay. Lo que tampoco deben extrañarse es que haya lazos de control que trabajen a lazo abierto. O sea, hay muchos que son a lazo abierto. Muchísimos. Incluso no va a ser extraño que ustedes se encuentren con que hay lazos que se afectan fuertemente por la temperatura, por la variación de operación, y aún así, por desconocimiento, por desidia, por cualquier razón, el usuario no construye un lazo cerrado para ese sistema, cuando sería lo más fácil. ¿Sí? Ellos asocian los lazos cerrados con automatización. Hay una relación que ya hemos comentado nosotros. La relación está en decidir si es un lazo abierto o un lazo cerrado. Eso lo hace el de sistematización. El de control no. El de control siempre va a querer cerrar los lazos. El ingeniero de control vive de cerrar lazos. Entonces no es extraño que quiera cerrar. Pero el de automatización no. El de automatización decide, porque de eso vive, vive de tomar esas decisiones. Decide si un lazo de control se trabaja a lazo cerrado o a lazo abierto. Entonces muchos usuarios asumen y sindicatos de trabajadores
Asumen que los sistemas retroalimentados, es decir, los sistemas de lazo cerrado, son sistemas que van a causar una serie de despidos. Y entramos a un terreno que ya es una cuestión más económica, más socioeconómica, más laboral. Pero bueno, podemos comentar esto se comenta en el taller de control versus automatización, ya lo habrán ustedes visto. Es uno de los grandes mitos de la automatización, que la automatización prescinde del ser humano. Eso no es cierto. En general, conforme vamos aumentando el grado o nivel de automatización de una planta, esta requiere de más gente. O sea, no crean que por automatizar una planta implica que haya menos gente, no. Se vuelve más eficiente en las personas y adquieren labores que son más creativas. Y las labores repetitivas dejan de hacerlas y entonces hay que contratar más gente. Entonces, no es cierto esto de que, o 100% cierto, que la automatización permita prescindir de las personas en un centro laboral. Eso no es tan cierto. Muy bien, ya iremos comentando esto en adelante con ejemplos sucesivos. Muy bien, aquí se les pide una actividad de encontrar sistemas de lazo cerrado. Ahorita no me voy a detener en los ejemplos, vamos a ver más adelante una presentación que nos va a permitir, nos va a abrir la puerta de varios ejemplos de lazo cerrado. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Como sea, bueno, aquí se establece una actividad que ustedes eh, pueden realizar y realizarla en su cuaderno de documentar 10 ejemplos de sistemas de control de lado cerrado, ¿no? Y en esta actividad la pueden dejar pendiente en tanto nosotros vemos los ejemplos para que vean qué es exactamente lo que se pide. Muy bien. Bien, ya está por acabarse esta sesión. Vamos entonces a apurar mejor antes de pasar, o bueno, pasando a la última parte de las notitas que tenemos, vamos a apurar el término de la sesión para no vernos interrumpidos ahorita que empecemos a ver esta última parte. Ahorita los veo yo en un momento, ingeniero.
Todo esto está dentro de la planta. Y pueden ver que en todas las estructuras, por ejemplo, aquí falta una baranda, aquí no hay barandales, pero acá pueden ver las escaleras, cómo tienen barandales, cómo están abiertas. Los, Casi siempre los barandales van pintados de amarillo. Esto es para que incluso en la noche alguien tenga la oportunidad, si se anda perdido por ahí, tenga la oportunidad de siempre estar sujeto, ¿no? El, pero vean cómo, por ejemplo, aquí se ve, esto que se alcanza a ver aquí me parece que es esto parece como un reactor, se ve que termina, está abovedado. Estos son tanques de almacenamiento. Esta base cilíndrica plana los delata, ¿no? Estos son sopladores o extractores de aire. ¿Sí? Aquí se ve, esto más parece como un horno, un quemador. Parece una subestación eléctrica, esto es un transformador. Entonces, pueden ver que todos los procesos están sometidos a las inclemencias del tiempo. Sí, o sea, si el operador aquí viene y maneja el horno, vamos a pensar que esto es un horno, ¿no? O sea, si aquí lo maneja o el quemador, o sea, él va aquí en su estación de trabajo, ve las lecturas y luego ya se va, ¿no? Es cierto que el horno tendrá una protección térmica, es cierto, pero al fin y al cabo trabaja al aire libre, ¿no? No hay un cuarto de control que contenga, ¿no? Que le pongan, por ejemplo, un panel de acrílico para protegerlo del agua o del viento, ¿no? Eso no existe. Vean este mismo motor. Este motor está a la intemperie. Y todas estas son cárcamos para atrapar el agua de lluvia o de proceso. Y llueve y el agua cae aquí y se derrama, ¿no? Todo esto está diseñado para que el agua se derrame. Entonces, por mucho que protejan al proceso, le pongan enchaquetados de aluminio, de fibra de vidrio y demás, de todas maneras el proceso se ve fuertemente afectado. Entonces, obviamente eso ayuda, ¿no? Que más pequeña sea la perturbación, pues es mejor. Pero eso no significa que no se puedan utilizar, digo, que no se vayan a alterar los procesos. Por ejemplo, esta tubería seguramente es de vapor y se reconoce porque viene enchaquetada. Viene protegida con una capa de fibra de vidrio y luego envuelta son como latas, hagan en cuenta como latas, desechos de lata, abiertas por ambos lados, así se van armando. Son de aluminio, láminas de aluminio. Entonces, bueno, este enchaquetado se ve, es típico. Esta otra estructura que ven aquí, también que es un extractor de aire o soplador, no sé qué función tenga. Yo, como es hacia abajo, yo imagino que es un extractor. Las partículas caen ya por gravedad. Bueno, esta estructura cuadrada también es clásica de un enchaquetado. Seguramente están extrayendo aquí vapores, no sé, a lo mejor de gasolina, vapores calientes. Y entonces, bueno, aquí pueden ver, esta es una planta típica, ¿no? Se podrán imaginar, ¿no? Que uno está trabajando aquí, lo mandan a llamar de acá y uno tiene que ir 2, 3, 4 veces, pero pues esta distancia está cortita, ¿no? Realmente lo que uno está caminando adentro, pues no sé, en un día uno camina esto, no sé, por lo menos 50 veces, ¿no? El trabajo, aquel que no le guste estar caminando, y además va con equipo, ¿eh? Botas de seguridad, el casco, dependiendo del tipo de materiales que se manejen, a lo mejor lo obligan hasta mantener siempre el overall puesto. Eh, Cuando uno entra a lo mejor con guantes, más aparte su tabla de campo, sus plumas y el hogata, ¿no? Y además el hogata, por aquello de que no te entumas, que necesiten ahí
resolver algún problema de control o darle decates a un motor, ¿no? Con el Ogata, pues ya con esa función. Entonces, no pueden entrar con mochila, pues la mochila se va a toda por todos lados, ¿sí? Entonces hay que estar, hay que estar en buena condición física, ¿no? Para tener para tener un trabajo así de campo, ¿no? Muy bien, ahorita me quedé con esto de que había visto alguna. No, no encontré la figura que quería mostrarles. Es un reactor químico, alguna vez lo vi. Es el reactor químico, pero está, haz de cuenta así, a la salida aquí, luego se ve toda su instrumentación, todo ahí puesto al aire libre. Ahorita no lo encontré. A ver si luego me doy tiempo y lo encontramos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la comparativa entonces de lo que son nuestros lazos de control, nuestras arquitecturas. Tenemos dos arquitecturas que vamos a comparar, lazo abierto, lazo cerrado. Existen varios criterios que nos pueden permitir hacer esta comparación. Desde ventajas y desventajas, que bueno, ya están ahí de alguna manera escritas, hasta la funcionalidad, sus beneficios, su accesibilidad, etc. O sea, aquí tenemos 11 criterios para hacer la comparativa. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos que se destaquen. Por ejemplo, uno de inmediato es el costo de inversión, el costo de la inversión. En el caso del costo, bueno, el material, la construcción del proceso cuando se va a trabajar a lazo abierto puede ser más cara que la construcción del proceso cuando sabemos que se va a trabajar a lazo cerrado. Es más breve a lazo cerrado, más pequeña, requiere menos material, requiere menos espacio físico. Sin embargo, este costo se diluye a lo largo de los años que el proceso que trabaja a lazo abierto va a tener. Es decir, si yo construyo un proceso que va a trabajar a lazo abierto, es porque pienso que lo va a trabajar por lo menos ya así de amolado 20 años. Y durante 20 años no se le van a hacer modificaciones al proceso. Tal vez lo pinte, tal vez le dé mantenimiento, tal vez le ponga un techo, le ponga, no sé, lo vaya a destinar a otra cosa. O sea, puede cambiar en ese sentido, pero nunca va a cambiar en su estructura. O sea, no lo voy a estar ampliando, lo voy a estar recortando, no, eso no va a suceder, por lo menos en 20 años. Normalmente los sistemas que van a trabajar a lazo abierto son sistemas que se planean para 35 o 50 años. Hay sistemas de lazo abierto que se planean y quedan tan bien planeados que a veces duran más que la planta. Abandonan la planta y esos sistemas, por ejemplo, los de desagüe, los de derivación de agua de lluvia, captación de agua de lluvia, esos sistemas que trabajan a lazo abierto virtualmente no desaparecen. Es más, desaparecen pero de la vista de uno. Por ejemplo, los colectores de agua de lluvia en las plantas, estos que les mostraba, por ejemplo, ahorita aquí en esta última ilustración, estos colectores de agua, hay aquí algunos colectores, no sé si sean exactamente estos, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí seguramente hay. A veces vienen en una sola franja, un solo surco, una trinchera que le llaman, que trae unas rejitas. Sí, por cierto,
En algunas plantas, recuerdo yo que hay una planta aquí en la zona de lechería, no me acuerdo, se llama creo que Kinex, hace cosas de detergentes, cosas de uso del hogar, químicos. Uno debe saber andar en bicicleta. La planta es tan grande que la gente no se traslada caminando, se traslada en bicicleta. Y si no la saben usar, no falta quien se atore en las rejillas de los captadores de agua de lluvia. Bueno, este captador de agua de lluvia, no crean que es una trinchera que alguien hizo en algún momento que se le ocurrió, ah, no hace falta que una trinchera haga y empezaron aquí a cavar. No, la trinchera seguramente fue lo primero que se hizo. Se hizo antes de tirarle incluso la plancha donde está montada toda la planta. Entonces, por debajo de la planta, por debajo de las instalaciones industriales, suele haber toda una red de canales subterráneos, y esos canales cuesta mucho hacerlo. La inversión es muy fuerte, pero se diluye al paso del tiempo. E incluso, insisto, algunos no están ni siquiera diseñados para que se puedan modificar. Imagínense que alguien diga, ay, pues vamos a entrar a modificar la distribución de las trincheras. ¿Cómo le vas a hacer si toda la planta está arriba, ¿no? Ahora no hay algo que pueda uno meter para que esté trabajando ahí en las trincheras para hacer eso, ni que fuera un túnel del Chapo, ¿no? Para que se fugue el Chapo, pues solamente así. Pero de otra forma, eso no se modifica. Se diseñan de tal manera que no se tapen. Hay algunos registros que uno levanta y eventualmente si hay algo que se pudo haber dañado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser que entren? Toda la entrada tiene rejillas, entonces, bueno, ahí está protegido. Pero hay ocasiones en que, pues, no falta quien deja abierta una rejilla y, y bueno, pues se mete la basura, ¿no? Pero en general esos sistemas que trabajan a lazo abierto son de uso permanente. La gente hasta se le olvida, ¿no? En alguna ocasión a mí me tocó ver que, no sé por qué, estaban buscando un plano donde querían ver la distribución de eh, toda la cuadrícula del sistema de drenaje. Y era un plano, el único plano que había en toda la planta de eso, nada más tenía la mitad. ¿Dónde había quedado el otro plano, la otra parte del plano? ¿Quién sabe? Y en todas las remodelaciones que hicieron a la planta, esos planos fueron los únicos que nunca se tocaron. Y por obvias razones, ¿no? No había manera de modificar la distribución de las trincheras. Entonces, los sistemas de lazo abierto tienden a ser muy costosos para construirse, requieren de una inversión alta. Sin embargo, su costo inmediatamente se diluye con el tiempo. En el caso de los sistemas de lazo cerrado, sucede todo lo contrario. El costo puede ser menor, el costo inicial. La inversión puede ser menor. Sin embargo, la inversión debe incluir proyecciones hacia el futuro. Mantenimiento, remodelaciones, mejoras, capacitación, certificaciones, lo que no tiene un sistema de lazo abierto. Entonces, a la larga, un sistema de lazo cerrado siempre será más costoso, siempre. Si algún maestro les dice, oye, es que vamos a cerrar el lazo para hacerlo más barato, la verdad es que les está mintiendo. Los lazos cerrados son caros, no hay forma de que sean más baratos. Nada más, desde que ya tienen que comprar un instrumento, ya desde ahí es más caro. Y desde que lo tienen que estar calibrando, desde que tienen que comprar el controlador, desde que lo tienen que sintonizar, que tienen que capacitar al operador, pues ya todo eso ya es mucho más caro. ¿Sí? Por ejemplo, otro, el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento pues es muy claro.
Mantenimiento de los sistemas de lazo abierto, en general, es mínimo. En general, el sistema de lazo abierto no tiene, no tiene nada que hacerse, en general. Tal vez lo único que haya que hacer sea calibrar. Ya vimos, ¿no? Como las pipetas, los surtidores de líquido, ¿no? Por goteo, por ejemplo. Hay que lavarse y calibrarse periódicamente. Pero tampoco es un mantenimiento que nos esté quitando el sueño, ¿no? En cualquier rato mandamos a un mantenimiento, manda un chalán, manda al que acaba de entrar, al más joven de todos, ¿no? Lo mandan para aprender, pues, ¿sabes qué? Ve a hacer esta limpieza. Y ya, pero no crean que hay gran cosa, ¿no? De mantenimiento que hacer. Entonces, esto cambia en los sistemas de lazo cerrado. El mantenimiento de lazo cerrado incluye no solo la calibración del punto de medición, sino la calibración o sintonización del controlador, que vamos a ver más adelante, que se encuentra en lazo directo con la planta. Además, el lazo cerrado contiene otros dispositivos que no hemos mencionado y que vamos a mencionar a detalle en la próxima presentación, que son el, el amplificador, el compensador, el posicionador, el actuador. Todos esos elementos requieren de mantenimiento, requieren de calibración. El mantenimiento a veces nada más es de estar echando aceite, sí, pero tiene que hacerse de manera adecuada en el momento preciso, en el momento adecuado. Para eso hay que capacitar a la gente. Entonces, de nuevo, el sistema de lazo cerrado, pues es mucho más exigente en términos de mantenimiento que en el caso de un sistema de lazo abierto. Así podemos irnos con eso de acá, ¿no? La funcionalidad, bueno, pues la funcionalidad pues, claramente son diferentes, ¿no? Mientras en el lazo abierto nada más agrego la ley de control y pues ya, o sea, excito al sistema con su propia ley de control, en el caso del lazo cerrado tengo que construir una retro, luego ver qué tanto se atenúa, verificar que la atenuación no sea suficientemente grande como para no poder operarla. Tengo que ver que el sistema no oscile, si es que no debe oscilar, que no se haga inestable, nunca debe hacerse no estable. El, el sistema de lazo cerrado en su funcionalidad incluye a lo mejor la actualización o la sintonización de los controladores de manera continua. Por ejemplo, si yo voy a producir una pintura de color rojo, a lo mejor el proceso no va bien, no va igualmente sintonizado que si lo voy a producir en color blanco. Si voy a curar un barniz de 3 capas, pues no lo voy a curar con el mismo proceso, o sea, en el mismo proceso, pero no con las mismas parametrizaciones, si es de 7 capas, ¿sí? Es una formaica, es una pintura, es un esmalte, es epóxica. ¿Sí? Entonces, hay varias razones por las cuales el mantenimiento, digo, la funcionalidad va a cambiar. ¿Sí? Aquí se les deja a ustedes de tarea que, bueno, pues cavilen un poco sobre estos criterios y pueden hacer una tabla, ¿no? Donde venga aquí, bueno, lazo abierto, lazo cerrado, y para este criterio, ¿qué diferencia hay, no? Digamos una diferencia, ¿no? De funcionalidad, de beneficios, de accesibilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pueden trabajar, pueden empezar a trabajar esto, ¿no? Ya si hay alguna duda, bueno, pues ya me comentan y pues ya retomamos esta parte, ¿no? Muy bien, entonces, el, la justificación para el sistema, para el uso de una arquitectura de lazo cerrado es única, es la sensibilidad. Y a nivel de diseño, la sensibilidad es la única razón
por la cual nosotros vamos a decidir usar un sistema de lazo cerrado. Si la sensibilidad del proceso no es importante, entonces el lazo será abierto. Así de simple. ¿Sí? Bien, ¿qué puede justificarlo? Bueno, pues la fatiga de materiales a lo largo del tiempo, conforme va pasando el tiempo, el reactor ya no se comporta igual, aunque se le haga mantenimiento. Sí, cuando llegó de nuevo, pues a lo mejor hacía la cocción de frijoles en 23 minutos y ahora pues lo hace en 27, ¿no? Después de 5 años lo hacen 27 y después de 10 años lo hacen 29. Y ya cuando llega a 30 minutos, pues ya la verdad es que vale la pena empezar a renovarlo, ¿no? Ya se cambian las aspas, se cambia el intercambiador, se cambia la olla, pueden hacerse, ¿no? Cosas. Y ya cuando la estructura de afuera ya está demasiado gastada, pues igual a lo mejor ya vale la pena comprar un reactor nuevo, ¿no? Entonces, las variaciones paramétricas pueden darse de manera natural por el uso, ¿no? Las variaciones de operación igualmente también pueden generar variaciones paramétricas. Vamos a pensar que la, la receta para cocinar frijoles en la costeña dice que hay que agregar primero 30,000 litros de agua a 60 grados centígrados y luego vaciar los frijoles. Si no tenemos automatizada esa operación, pues el operador se puede equivocar y aventar primero los frijoles. Y si los avienta en seco, si el agitador está prendido, pues los puede romper, ¿no? Y esos frijoles pues, ya no van a estar listos para venderse enteros. Tendrán que molerse y ya venderse de otra manera, ¿no? Como frijoles refritos o lo que sea, ¿no? Ya me está dando hambre, ya se me antojan. Muy bien. Construimos nosotros el lazo cerrado a efecto de disminuir las perturbaciones. Siempre, siempre es para eso. Disminuir la sensibilidad ya en el proceso, ya dentro del lazo de control, implica casi siempre aumentar las ganancias del lazo directo. Eso nos lleva entonces a que el sistema debe tener amplificadores. Y esto encarece todavía más al proceso. ¿Sí? Entonces, todos estos criterios son los que se manejan para justificar una arquitectura de lazo cerrado. ¿Sí? Y bien, aquí ponemos nosotros como truco, ¿no? No sé si ya lo comentamos, los trucos los anotamos nosotros en verde. Los trucos son paquetitos de información que ya están definidos a toda prueba y que ustedes pueden utilizar ya así de manera directa, ¿no? Como adagios, como epítetos, ¿no? Es casi como epitafios, ¿no? Así para elegir para una tumba, ¿no? Pues bueno, nuestro truco aquí que obtenemos es que desde el punto de vista de diseño, ¿sí? La selección de la arquitectura del lazo cerrado siempre será para disminuir la sensibilidad del sistema. Siempre se va a hacer de esa forma. Exclusivamente es por la capacidad de disminuir la sensibilidad del sistema. No es por otra cosa. Aquel que les diga algo diferente les está mintiendo, sea por mala intención o sea por ignorancia. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una actividad que se les propone donde hagamos la comparativa, como se había hecho arriba, una comparativa, lo que les mencionaba, de los sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Poner dos columnas y decir, bueno, a ver, ¿qué ventajas tiene? ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, ventajas. Ah, bueno, pues el lazo abierto tiene estas ventajas, el lazo cerrado tiene funcionalidades. Por ejemplo, ya que puse la funcionalidad. Entonces,
Ustedes aquí, pues mira, esta funcionalidad tiene el lazo abierto, este lazo cerrado. Y así ustedes pueden elegir aquí cuáles los van a hacer todos. Bueno, a lo mejor no todos, a lo mejor nada más hacen 3, hacen 4, no sé. Investiguen ustedes, hagan su propia tablita y elijan de aquí ustedes los criterios. Estos criterios también los establecemos nosotros para, no solo para decidir si el sistema va a trabajar a lazo abierto o a lazo cerrado, también los usamos para definir el grado de automatización que se requiere. Recuerden que control y automatización son conceptos comparados y entonces muchos criterios son misibles y son comparativos. Entonces, bueno, no es extraño, ¿no?, que lo usemos para ambas áreas. Ustedes pueden tomar de aquí el que más les guste, el que más les atraiga, ¿sí? Y colocarlo en esta tabla, ¿no? Ustedes lo van construyendo, ¿no? Pónganle colores, pónganle dibujos, hagan esto que sea entendible, que sea bonito para ustedes, que lo puedan presumir, ¿sí? Y que en un momento dado recuerden que eso les va a ayudar para estudiar o bien para afrontar el examen, ¿no? Vaya un examen conceptual de todo esto. Entonces, bueno, vale la pena, ¿no?, hacerlos. Muy bien. El diseño del lazo cerrado. Ya dijimos que la sensibilidad es la única razón por la cual nosotros elegimos los sistemas de lazo cerrado. Pero ¿qué consideraciones tenemos que hacer para tener un sistema de lazo cerrado? Bien. Son 3 los pasos o 3 las consideraciones, grandes consideraciones que hay que tener en cuenta. Lo primero es que hay efectos que son ineludibles, no podemos evitarlos. Entonces debemos tenerlos siempre en cuenta, siempre presentes al momento de hacer un diseño de lazo cerrado. Los efectos son 3, ya los vimos nosotros como características principales. La salida del sistema de lazo cerrado se atenúa. Si incremento la ley de control para evitar la atenuación, es muy probable que el sistema oscile. Por eso es que uso la palabra tiende. No siempre lo hacen, pero sí tienden a hacerlo. Y como tercer efecto, el sistema puede llegar a ser no estable y puede destruirse. ¿Sí? Entonces, se establece un reto. El reto del diseño de sistemas de control implica evitar que estos 3 efectos se presenten. Si naturalmente siempre se van a presentar y el reto es evitar que se presenten, pues la verdad es que sí tenemos que estudiarlos bien, sí tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Si no, vamos a tener serios problemas. Por otro lado, la dinámica del lazo cerrado se desconoce. Es decir, no se vale que yo diga, bueno, vamos a controlar al lazo cerrado esta velocidad del motor. Ok. A ver, pone el controlador y échalo a andar a ver qué pasa. No se vale hacer eso. La razón es esta. Si yo ya sé que el sistema al lazo cerrado puede ser que oscile y coincide que el sistema no puede oscilar porque se destruye, por ejemplo, el malacate de una grúa, y que el sistema puede incluso ser no estable, pues entonces yo no puedo cerrar el lazo nada más a la viva México para decir a ver qué pasa. O sea, eso resulta no solo contraproducente, sino irresponsable. Sí, entonces,
tenemos nosotros que encontrar una forma de verificar que el sistema va a operar por lo menos medianamente bien al momento de cerrar el lazo, al momento de aplicar la retroalimentación. Debemos buscar una, una dinámica de diseño que me permita a mí a priori conocer cómo se va a comportar el lazo antes de completar la retro. Y es que no conozco la dinámica de lazo. Y en alguna ocasión a mí me tocó que un ingeniero en una planta iban a cerrar unos lazos de control, los iban a armar cerrados. Y yo no estaba en ese proyecto, él no estaba en la empresa conmigo. Incluso era egresado de una escuela de cuyo nombre no quiero acordarme. Y me dijo alegremente, no, pues mira, nosotros vamos a hacer esto, es mucho más importante que lo que tú estás haciendo, porque nosotros somos muy trinchones en esto de control, y pues ya nada más se le oía, ¿no? Pero a mí me espantó cuando me dijo, cuando le dije, oye, bueno, ¿cómo van a cerrar los lazos? Porque hay técnicas para cerrarlos. ¿Cómo va a cerrar los lazos? Y me dijo, sí, mira, cerrar eso es lo de menos. O sea, mira, ya tenemos los controladores y estamos poniendo todo. O sea, en el momento en el que nos digan, pues vamos a cerrarlos, pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos a conectar las retros para ver qué pasa. Y no sé si es así, siempre hay un protocolo. Hay un protocolo que debe ir por escrito, protocolo que puede ser que incluso el área de seguridad tenga que aprobar, tiene que medir los riesgos. Entonces, bueno, se les entrega el protocolo por escrito en adelantado y ya que ellos lo aprueban, pues entonces ya uno ya empieza a armar su equipo de trabajo, sus planes, la planeación de personal que va a estar ahí y demás, ¿no? Entonces, cuando este cuate me dijo que eso no lo tenían, le pregunté, oye, ¿la planta te lo va a aceptar así? Sí, 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 la planta así no lo va a aceptar. La verdad es que iban a trabajar un proceso crítico, un proceso peligroso. Y bueno, pues yo tenía ahí gente en la planta, entonces sí fui con el gerente y le dije, mira, estos cuates van a hacer esto. Sí, sí, que van a cerrar los lazos. Pues mira, nosotros creemos que lo van a cerrar de una manera peligrosa. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, entonces los días que ellos van a hacer ese trabajo, pues nosotros no vamos a estar en la planta, ¿no? Realmente es peligroso. Al principio el gerente pues creyó que era una broma, ¿no? De mal gusto, pero cuando habló el gerente con mi jefe, ya le dijo, no, sabes que es que sí tienes razón, o sea, si ellos no te dan un protocolo, tú no tienes por qué aceptar la palabra de ellos de que todo va a estar bien. Entonces ya él lo tomó más en cuenta, ya se les exigió el protocolo, un protocolo que ni siquiera sabían cómo hacer. Al final querían que yo lo hiciera, pues, obviamente les dije, te lo hago, pero te cobro, ¿no? Total que al final ya nos pagaron para que lo hiciéramos. Al final aquellos tuvieron que trabajar para nosotros, eran muy trinchones, pero al final trabajaban para nosotros. Y nosotros tuvimos que tomar todas las decisiones, ¿no? Pues con esto les quiero decir, con esta anécdota les quiero mostrar la importancia de conocer, la importancia de saber a priori la dinámica del lazo cerrado, ¿sí? Que no se conoce, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Muy bien. Debe garantizarse la estabilidad del sistema. El sistema no puede trabajar si no decimos, oye, ¿sabes qué? Sí va a ser estable. No sé si vaya a dar los 80 grados que tú quieres, no sé si vaya a dar la posición de 1.25 metros, el pistón, no, no lo sé. Pero va a estar muy cerca y además va a ser estable. Nosotros debemos garantizar eso.
La última palabra la tiene la estabilidad. Si la estabilidad no la podemos garantizar, el lazo de control no se cierra. Es así de simple. Entonces vamos a ver aquí algunas técnicas. Pues ya ustedes ya conocen lo que es la estabilidad, entonces bueno, vamos a ver cómo garantizamos que si los polos, que si el margen de ganancia, que si el de fase, que si etcétera, ¿no? Todos esos criterios de estabilidad. Y recuerden que no conocemos el lazo cerrado. Y la estabilidad la debemos garantizar sin cerrar el lazo. Entonces, son tres factores los que debemos tener en cuenta del diseño para ser el diseño de los lazos de control, como a lazo cerrado. Estos tres, ¿cómo se llaman? Eventos, tres efectos, los debo tener presentes siempre. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, la verdad es que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Ponemos aquí, ¿no? Eso es harina de otro costal. La presentación ahorita se basa exclusivamente en la definición y diferencias de las arquitecturas de lazo abierto y de lazo cerrado. ¿Sí? Con esta presentación se concluye la exposición de esto, lo que es la definición, la explicación de cada uno de estas arquitecturas y eventualmente con esto concluimos esta primera presentación. Vamos a pasar a ver la próxima clase, vamos a ver la presentación donde vemos los detalles de las arquitecturas, o sea, la anatomía de cada uno de estos, qué hay adentro de cada lazo, abierto o lazo. Y luego pasaremos a la parte de diseño. Muy bien, ingenieros, por favor, revisen las notas, obtengan sus dudas, establezcan el, su apunte y bueno, yo a ustedes los veo aquí el día de mañana para continuar, si no hay ninguna duda, para continuar con nuestra siguiente presentación.